Este episodio es presentado por Decathlon y las nuevas Keep Ride Max, unas zapatillas creadas para quienes viven el running todos los días y buscan el máximo confort en cada kilómetro. Acércate a todas sus tiendas para probarlas y conoce toda su gama de productos de running. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. No importa si son 5K, 10K, 15K, 21K o 42K. Esa distancia es donde el cuerpo ya no tiene respuestas y cada kilómetro te desnuda por dentro, hasta que cruzas la meta y descubres que siempre fuiste más de lo que pensabas. Son distancias diferentes. La emoción es la misma al cruzar la meta. No se trata de cuántos kilómetros corres. Se trata de la persona en que te conviertes para poder lograrlo. Bienvenidos al episodio número 35 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Yo los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. 1.338.544 solicitudes acaba de recibir la Maratón de Londres para 2027, luego de los récords de Sebastián Sagüe, 1 hora 59:30, y de Tigis Aceffa, 2 horas 15:41 en la edición 2026. Fiebre en Londres. El año pasado había sido 1,13 millones y este año es más de 1.300.000 solicitudes. Estaba revisando una información de The Athletic. Según indica que, estarían contemplando la posibilidad de extender la duración del evento a 2 días en lugar de 1. Ahí les dejo el dato. Eso lo dice The Athletic. 2 días. No tendría precedentes en la historia de las maratones tener 2 días, pero es la cantidad de gente. Justamente, pues, todo es organizado por motivos logísticos, justicia deportiva, o sea, que sean las mismas condiciones climáticas para todos los corredores. Por eso se dividen en oleadas las salidas, pero pues la fiebre está expandida en todos los lugares del mundo y obviamente, pues en Londres, luego del récord, tiene ese número de solicitudes. Así que ahí les dejo ese dato. Datos también importantes. Les agradezco mucho a todos los que han dejado saludos, comentarios en diferentes episodios. Tengo que saludar a 2 corredores a los que me encontré personalmente en Cali. Ferney Herrera, que ya me lo encontré terminando. Ahí apenas terminé la carrera, y a Diego Salazar, que me lo encontré en el hotel. A los 2, gracias por escuchar el podcast y gracias también por sus mensajes. Hablando justamente pues de los episodios, les quiero dejar algunos de los mensajes que, por ejemplo, le dejaron a Beatriz Mejía en el episodio 31. La más valiente y el ser humano más maravilloso, linda e inspiradora conversación. Juanfe Mejía Bahamón, excelente entrevista, negrita, siempre serás un orgullo para tu familia, por más kilómetros en tu vida. José Barrera, gran historia la de Beatriz, deja grandes enseñanzas, grandes frases, lo malo es que queda uno antojado, y desde ya averiguando cómo es la inscripción para la maratón de París. Dice Camilo, si París es bonita turisteando, no me la imagino corriendo la maratón. Qué gran experiencia. Esos son algunos de los comentarios. Para el 32, titulado Boston Sub 3,
la historia real detrás de cruzar la meta más soñada, protagonista Sergio Ardila. Dice Diana Aquino, primero que todo, gracias Jorge por este espacio para dar a conocer esas historias de personas reales y comunes que se convierten en instrumentos de motivación para alcanzar sueños. Soy la mamá de Sergio, qué bonita. El escucharlos a los dos fue como estar en la sala de la casa, con esos amigos adorados y entrañables. El recorrido que hicieron por la vida de él me devolvió con el tiempo y el orgullo aún más a flor de piel salió. Gracias eternas y mi admiración total a los dos, Negrita y Marley, recordando a los dos perritos. Estalia Ardila, gracias a Jorge por el espacio que le brindó a mi sobrino y que nos permitió saber más de esa experiencia que lo apasiona. Diana Maya también le dejó saludo. Sergio obviamente también agradeció. Bueno, mucha gente también escribiendo ahí. El profe Mario Mesa del episodio 33, titulado Récord en Londres, kilómetros que equilibran familia y empresa, donde estuvieron Diana Sedano y Néstor Pantano. También Patricia Trujillo, qué bonita pareja, y moraleja para George, los hombres nunca tienen presente el aniversario. 2544. Adriana Cruz, mis amigos Pantano, qué personajes, los admiro mucho. Felicitaciones por esa carrera. Mari Montenegro, qué pareja más admirable y disciplinada, tienen muchas historias por contar. Grande la familia Pantani, bueno, ahí están. Del episodio 34, Carlos Mario Patiño, de las barras al podio en la Maratón de Cali. También ya hay varios episodios. Dice a la cuenta de la Maratón de Cali, nos vemos en Maratón de Cali 2027, la primera maratón con sello Elite de World Athletics en Sudamérica. Y bueno, también le dejo un mensaje Joan Adrián Salcedo, excelente capítulo. Carlos Mario me enseñó que la voluntad y la disciplina son valores maravillosos para salir de las adversidades. Isabel, una mujer admirable, y ella rescato que desde el alimento hasta el detalle se convierten en aspectos fundamentales para correr una maratón. Así que bueno, ahí están algunos de los comentarios. Muy bien, antes de contarles quiénes son las protagonistas de este episodio, mucha atención. Cambio de Ritmo y Decatlón le obsequian 2 pares de tenis para correr a 2 oyentes, obviamente, de Cambio de Ritmo. ¿Qué tiene que hacer? 1. Seguir la cuenta de Decatlón Colombia. 2. Seguir la cuenta de Cambio de Ritmo. Sí, ahora el podcast tiene cuenta en Instagram, es Cambio de Ritmo_podcast. 3. Subo una historia en donde muestre que está escuchando un episodio del podcast en cualquier plataforma y en una frase corta, cuénteme por qué le gusta correr. Ahora, debe etiquetarme para poder ver la historia. 4. Quien haga la historia más original se lleva el par de tenis. Ahora sí les cuento de las invitadas. Vamos a viajar a Canadá. Vamos a ir a Toronto, porque allí vive una colombiana hace varios años. Se trata de Silvia Esparza, quien acaba de correr la Maratón de Toronto y nos va a contar su historia en el running y también la historia de esta carrera. Y también nos va a acompañar Camila Ortiz, quien es directora comercial de deportes de running y naturaleza, para hablar de la línea de running de Decathlon y también contar detalles de estas nuevas zapatillas que son las que vamos a entregar, que son las Keep Right Max. Aquí arranca el episodio número 35 de Cambio de Ritmo. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? Toronto es la ciudad más grande de Canadá, capital de Ontario. Está situada a orillas del lago que lleva el mismo nombre, una ciudad cultural. Tiene esta emblemática CN Tower, una mezcla de rascacielos con barrios históricos, y también tiene su maratón. Pues tiene 2 realmente, pero tiene una que acaba de pasar, que tiene obviamente maratón completa, media maratón, 10K y 5K. De Canadá, sé que hay muchos colombianos viviendo allí, así como en Australia, y tenemos una oyente que se había postulado para contar su historia, y es Silvia Esparza. Lleva viviendo ya hace varios años en Canadá. Ella lleva corriendo hace 8 años, acaba de correr su tercera maratón y acaba de correr justamente pues la maratón de
Toronto, para poder ubicar a todos los oyentes. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida a Cambio de Ritmo. Hola Jorge, oyentes de Cambio de Ritmo. Muchas gracias por este espacio. ¿Estamos caminando bien o todavía no? Ya mejor, ya mejor, con un dolor de cadera que no se va, pero bien, bien. ¿De dónde es Silvia? ¿De qué parte de Colombia es? Yo soy de Bucaramanga, yo soy santandereana. No, casi no se le nota, ¿no? Es de Bucaramanga, de una vez va ahí. Sí, tengo bastante Santander. acento, de hecho, bastante. Pero, pero es que casi no lo pierden, ¿no? Sí, no, no, no. Y de hecho no quisiera perderlo. Es Así es algo la idea. que, Y que no me lo gusta. quiero perder y no lo voy a perder. Exacto. Tengo unos vecinos del edificio muy queridos y son también, pues llevan varios años en Bogotá, Jorge y Pilar, y no se les pierde el acento. Digamos que hay gente que se le va perdiendo, sí, de ciertas regiones no tan marcado, pero a los bumangueses no. Es muy fuerte. Yo siento que nuestro acento es muy imponente, es muy fuerte, entonces es difícil. Solo el acento o el temperamento también. No, el temperamento también, totalmente. Que eso aplica para todo. Sí. Silvia, ¿qué estudió? Yo soy trabajadora social, George, Ujú. de Trabajadora la social. Universidad Industrial de Santander, De la UIS. de la UIS, sí, señor. De la UIS. Orgullosa también de la UIS. Orgullosa, sí. Silvia, ¿por qué terminó viviendo en Canadá? George, es una historia es muy curiosa y graciosa porque digamos que yo estaba en un momento laboralmente muy bueno, estaba muy Ujú. contenta. No contemplé nunca Canadá, nunca, ni en mis sueños más locos. Yo me imaginé terminar en Canadá y menos en Toronto. Yo termino acá en Canadá por mi esposo. Ajá. Mi esposo él desea migrar, él quiere migrar y me lo propone y yo digo, bueno, vamos, sin pensarlo. ¿Qué hace el esposo? Mi esposo es ingeniero mecánico de profesión, Ujú. pero ahorita trabaja con el gobierno de Ontario. Él trabaja como business analyst con un ministerio del gobierno de Ontario. Buenísimo. Sí, ¿Cómo, sí. cómo se llama el esposo? Mi esposo se llama Juan Felipe. Juan Felipe. Ujú. Eh, ¿Y esa decisión qué? O sea, pues él quería, pero pues usted, Yo, digamos que no pensé en ese momento si quería o no, simplemente pensé que él se quería ir y yo dije, bueno, vamos. Digamos que mi esposo no estaba en un momento laboral muy bueno. ujú, Eh, Al principio se contempló irnos para Europa, para Alemania, porque pues siempre fue el deseo de él irse a vivir a Alemania. Y después por vueltas de la vida, porque él tenía un amigo que vivía acá en Toronto y otro amigo que también se quería venir para acá y se vino para acá también. De hecho, él tiene sus dos mejores amigos aquí viviendo. ujú. Eh, Me dijo, Silvia, exploré Toronto, exploré Canadá. Canadá en ese entonces, no sé ahorita si sea tan bueno, pero en ese entonces tenía un plan migratorio para estudiantes internacionales muy bueno. Ujú. Y me dijo, ese es mi plan, te unes y yo, bueno, vamos, no importa. Bueno, vamos. ¿Cuánto llevaba Sí. de casada cuando tomaron la decisión? Nosotros nos casamos en el proceso de tomar la decisión. Éramos novios Ah, cuando tomamos la decisión. claro, es que casada era más fácil. Exacto, exactamente, Sí, sí, para todos los papeles. ¿Y de novios cuánto exacto. llevaban? Nosotros llevamos de novios aproximadamente unos 2 años. Ujú. 2 años, sí. Sí, claro, es que para poder migrar es mucho, pues obviamente es mucho mejor, pues ya casados que obviamente siendo novios. Exacto, sí, digamos que el proceso del papeleo era más sencillo en términos de que yo tuviera sobre todo permiso de trabajo, porque esa era la idea, que él Ujú. se viniera a estudiar y yo viniera con él, con un permiso de trabajo. Claro. ¿En su familia de cuántos, Silvia? Nosotros somos, bueno, ahora somos tres, pero bueno, yo siempre he dicho que somos cuatro. Ajá. Mis papás y mi hermano. Papás y hermano, ¿menor o mayor? Ujú. Mi hermano es mayor que yo 8 años. Ujú. ¿Y en la familia ejercicio o no? Cero, George, cero, cero, cero. Digamos que mi mamá le gustaba mucho jugar voleibol. Mi papá sé que jugaba tenis y le encanta el fútbol, o sea, la persona más aficionada al fútbol que yo he conocido es mi papá. Pero de resto cero, mi hermano tampoco es muy aficionado al deporte y yo tampoco lo fui realmente. O sea, yo siento que mis papás intentaron mucho meterme en cuanta cosa se les ocurría, no solamente deporte, incluso también en coros porque mi papá cantaba y cantaba muy bonito, entonces él quería como que yo también cantara, ¿no?
pero nada les funcionó a los pobres. Nada, nada. Y terminó corriendo. Y terminé corriendo por vueltas de la vida. Y es algo muy Ujú, curioso, George, porque yo, la historia de mi nombre, porque yo me llamo Silvia Jimena, ujú, es porque, bueno, el Silvia sé que lo eligió mi hermano, pero siempre fue la idea desde que, pues, desde que mis papás supieron que iba a ser niña. Eso fue una historia que me cuenta que me contó mi papá. Yo siempre quise que usted se llamara Jimena. O sea, el Silvia surgió como un adicional. Y mi papá quería que yo me llamara Jimena en honor a la primera medalla olímpica de Colombia en el atletismo en mujeres por Jimena ujú. Restrepo. Por Ella Jimena fue, Restrepo. sí, creo que ella fue bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los 400 Ujú. metros planos. Oiga, Y es qué muy curioso. curioso porque sí, él termina escribiendo como quien dice, yo digo, él termina como escribiéndome el destino. No sé, sí, obviamente lejos de ser campeona y lejos de ser élite, pero pues sin querer queriendo. Pero, pero lo curioso en ese caso es que de su nombre es que sus papás muy pilos porque le pusieron nombre de atleta, porque la mayoría de papás de esa época ponían nombres era de reinas, Ah, sí, ¿no? sí, 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 Entonces sí. aparecen las Linda Lucía, las Edna, todos esos nombres de Las reinas, Paolas. las Paolas, todos esos nombres de reinas de los ochentas y los noventas, pues hay una generación de mujeres colombianas que tienen nombre de reina. Sí, 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 Entonces, total. y el Silvia Jimena combina bien, ¿sí? Porque hay unos Sí. combinados, sí, ya ahora los papás que yo veo cercanos le ponen un solo nombre a sus hijos, pero hago parte de una generación también, en mi caso Jorge Luis, ¿sí? Mi hermana se llama Etna Costanza, o sea, le decimos Connie, es mejor, o sea, no nos ponemos Sí, a, sí, sí. pero el Edna era el nombre de una reina, entonces me llama la atención que Ujú. el Jimena viene de Jimena Restrepo. Sí, viene Jimena Restrepo. Ujú. ¿Cómo empezó a correr? George, la historia también de empezar a correr es como muy, como sin querer queriendo. Digamos que la primera persona que me propone a mí correr es un amigo mío del colegio que en ese momento tenía una novia que estaba full metida en el deporte. Full, estaba intentando hacer cuanta cosa se le ocurriera y en esas fue ir a correr. Entonces ella me dice a Ujú, mí como, me dice a mí voy a ir a trotar. A los santandereanos que nos escuchen sabrán de qué lugar hablo, el Parque Los Leones. El Parque Los Leones tiene como una mini pista alrededor de como un gimnasio como de barrio, por así decirlo. Y me dijo, vamos, voy a ir a trotar. Y yo, bueno, yo di una vueltica y dije, bueno, ahí corrimos. Le conté a mi esposo que había ido a trotar con ella y mi esposo pues, es full deportista con sus amigos. Digamos que él ujú. monta en bicicleta, él también corre, él también ha hecho maratón, pero le encanta la bicicleta. Y tiene un amigo en especial que le encanta el deporte. Entonces yo le conté a mi esposo y aparentemente él como que, no sé cómo se terminó enterando el amigo de mi esposo. Y me dijo, bueno, ¿y por qué no vamos a correr los tres? Y yo, bueno, pues vamos. Fuimos al mismo lugar, mi esposo, su amigo y yo, al Parque Los Leones. Y el Parque Los Leones tiene una subida muy empinada. Y me dice, bueno, empecemos a correr aquí. Yo cuando eso no tenía ni reloj, ni siquiera sabía que existía. Nosotros ni siquiera estaba nada, o sea, simplemente uno corría como por correr. Y con los zapatos del gimnasio que tenía hace como 1000 años, esa era como la indumentaria que uno tenía. Y empezamos a correr y claro, el amigo de esposo tiene muy buena condición física. Y claro, él arrancó a correr a su ritmo, como él se sentía cómodo, y yo arranqué detrás de él y seguirle el ritmo. Pude hacerlo por 200 metros, 100 metros quizás, y terminé casi que desmayada. Casi que desmayada termino, y él me dice, ¿qué le pasó? Y yo, no puedo, se corre muy rápido. Y me dijo como, yo pensé que ya había encontrado mi partner para correr, y yo no, definitivamente no. No, no, Entonces ese no. día Sí. terminamos caminando, Entonces, busquen terminamos otra caminando, parte. exacto, terminamos caminando y terminamos al final, bueno, fuimos al carro y no sé cómo terminó volviéndose en un hábito que hacíamos en grupo yo diría que casi año y medio. Lo hacíamos todos los domingos, todos los días en las noches, cuando yo salía a trabajar y ellos salían de trabajar, lo hacíamos todos los días, casi que todos los Ujú. días. Y pasó de los 200 metros a correr mucho más. Exactamente, también por ellos, porque también Ujú, comenzó el tema de, bueno, hagamos los 5K de la WIS.
los 8K de la, creo que es la carrera de la mujer, si no estoy mal, en Bucaramanga, Ujú. hasta que hicimos antes de pandemia los 10K de la media maratón de la Fundación Cardiovascular, que es una carrera, es como yo diría yo que es de las carreras más como tradicionales de running en Bucaramanga. Ajá. ¿Y qué tal esos 10K? Horribles, horribles, horribles. Horrible, Digamos sí. que todo eso, entre comillas, yo le entrenaba a mi esposo. Realmente mi esposo es por quien yo diría yo que yo sigo corriendo, porque él era el que, literalmente me llevaba. O sea, cuando yo no podía más, él me cogía la mano y me decía, vamos, que tú puedes. Y yo, no, no quiero más. Y yo lloraba, porque eso es un tema. Yo me ponía a llorar y me daba rabia como de seguir corriendo y que alguien me dijera que tenía que seguir corriendo. Yo quería parar y ya, porque pues, lo que te digo, no tenía como el tema del deporte tan metido, ¿no? Ujú. Eh, entonces, así era como en todos los entrenamientos, entre comillas, que nosotros hacíamos cuando íbamos al anillo vial a correr o cuando dábamos vueltas por el Parque Loreones, que era como un circuito muy, muy común. Y ese día de la carrera de los 10K de la Fundación Cardiovascular, digamos que lo que yo recuerdo, no sé si todavía sigue siendo igual, es una ruta muy dura porque tiene mucho, no sé, de hecho Bucaramanga tiene muchas subidas y muchas bajadas. Ujú. Eh, Tiene una subida muy dura, muy, muy dura. Recuerdo mucho, nunca se me va a olvidar, coger un bocadillo que estaban dando ahí las personas de la carrera y mi esposo literalmente arrastrándome. O sea, él literalmente me cogía la mano y me arrastraba y me decía, ya casi vas a terminar, vamos, vamos. Y yo, no, no quiero más. Y así terminamos los 10K. No tengo ni idea en cuánto tiempo los terminé, no recuerdo. Recuerdo que sí, después de los 10K nos fuimos a celebrar los 10K a tomar cerveza al BBC. Eso sí lo recuerdo perfectamente. A Mercagán. A Mercagal, sí. Sí. Oiga, esos desayunos de el viejo Chiflas, le digo, ¿no? Uf, son brutales. Son muy ricos, sí. Fan de la arepa de allá, le digo. Fan de la arepa santandereana, que la verdad es que Colombia es un país. Yo sé que hay una disputa ahí entre Colombia y Venezuela por el tema de la arepa, pero la variedad de arepas que tenemos en Colombia, o sea, por ejemplo, la maíz pelado de Antioquia es muy rica, pero la maíz pelado de Bucaramanga o la de Santander es muy buena. Sí, sí, me queda a mí mal decirlo porque soy santandereana, pero yo siento que la arepa, entre la arepa santandereana, para ser honesta, y la boyacense, para mí son las mejores. La boyacense también es espectacular. Sí, también. Lo que pasa es que tiene como su toque dulzón y muchas veces a la Exacto. gente como que la arepa dulce no mucho, pero bueno, hay en esas categorías. Entonces fueron los primeros 10K muy duros, muy retadores, y aún así sigo corriendo. Y aún así seguí corriendo, George. Sí, eso fue, creería yo, no recuerdo si fue en el 2018, 2019, porque después se viene la pandemia, ¿no? Y la Ajá. pandemia es que a todos nos encierran. Y claro, yo siento que eso, que después de esos 10K, yo dije, bueno, puedo seguir corriendo a pesar de que llore y quiera parar. Hay posibilidades de querer seguir, de seguir corriendo, ¿no? Entonces, digamos que después de la pandemia nos encierran y yo dije, bueno, ¿y ahora? Entonces yo lo que hacía era subir y bajar escaleras en el edificio, porque no podía salir a correr. Ese era el ejercicio que yo hacía porque, digamos que yo sí, eso sí, yo siempre he sido muy activa, yo no puedo quedarme quieta. O sea, como que yo siempre tengo que Ujú. estar haciendo algo. Eh, y yo me estaba como enloqueciendo en la casa encerrada. Y dije, bueno, comencemos a subir y bajar escaleras. Y así lo hice durante mucho tiempo, hasta que ya por lo menos uno podía salir a correr. Recuerdo mucho que yo salía como con una bandana, eso es lo que se llama, como como la de ciclismo, y salía a Sí, correr con eso y a dar vuelticas. sí, a los 20 minutos que teníamos. Exacto, sí. ¿En qué año viaja a Toronto? Yo viajo en el 2021, en O agosto sea, del 2021. saliendo de pandemia casi, sí. Saliendo de pandemia, sí. Ujú. De hecho, a nosotros nos agarra aquí en Toronto la última como oleada de encierro, porque se Ujú. disparan mucho los casos de COVID y nos agarran esos últimos, esa última oleada de encierro aquí en Toronto en enero del 2021. ¿Cómo fue dejar la familia? Pues sí, finalmente, a ver, pues cuando uno se casa, esa es su familia, ¿sí? De ahí en Exacto. adelante, esa va a ser su familia. Sea con hijos, sea con plantas, sea con mascotas, esa va a ser su familia. Pero obviamente la otra familia, sobre todo que en Colombia somos muy familiares, pues no es fácil. No era fácil irse, sobre todo porque cuando se migra, no es que me voy un año y vuelvo. Muchas veces para volver tomamos una cantidad de tiempo por requisitos del mismo país a donde se migra. George, sí, total, fue durísimo. Digamos que
A mí la tusa migratoria me dio sobre todo por temas laborales y por Ujú, temas familiares. Yo soy muy familiar, demasiado pegada a mi familia. Eh, y eso fue durísimo, sobre todo porque yo dejé a mi sobrino, yo tengo un sobrino que va a cumplir 10 años este año y en ese entonces podría tener creo que 4, 5 años, no recuerdo. Y estaba ujú. muy chiquito y yo digamos que lo vi crecer porque fui muy pegada, muy pegada a él, muy pegada como a mi familia y dejar de verlo como digamos todos los días o verlo todas las semanas fue durísimo. Y sobre todo porque mi familia no sabía que yo me venía para acá. Ah, ah, Sí, la única que sabía era mi mamá. De ujú. resto, ellos se enteraron un mes antes de yo irme. A nosotros nos aprueban la visa y yo ya decido decirle a todo el mundo, yo bueno, me voy para Canadá en un mes. Y todo el mundo quedó como, ¿cómo así? Bueno, pues también estaba esperando. Lo que pasa es que también muchas veces Sí, el contar, eso es como las maratones, ¿sabe? O sea, cuando uno se pone a contar cosas, como que tiene la presión de la gente, mientras que uno dice, listo, la voy a correr mañana. Bueno, entonces ya no pasó nada. exacto. Sí, sí, es como que el golpe, uno cree, ¿no? Pero no, mentira, sí, el golpe es menor, porque si usted hubiera contado antes y ya, ¿y qué les dijeron? Y la visa, y se pone una presión, la gente pregunta siempre bien, sí, más la familia, pero no es fácil. Exacto, y sobre todo por el tema del COVID había como mucha incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar, no se sabía si, digamos, era el momento correcto, porque hasta ahorita creo que las cosas las estaban abriendo, o sea, ya no había como encierro total. Entonces yo dije, pues, ¿para qué me pongo a contar si uno, no, lo que tú dices, no sé si va a salir, va bien, y dos, pues, digamos que pues, en el momento que llegue y que pasará, pues ahí, bueno, afrontaremos como contar las cosas, pero sí, digamos que ellos supieron un mes antes, entonces fue obviamente un Ujú. factor de demasiada sorpresa. ¿Y su papá qué le dijo? Mi papá falleció, George, mi papá falleció ya este año, cumple creo que 13 años, 12 años, 13 años. Entonces 13 años. mi papá no está con nosotros ahorita. O sea, estaba en ese momento su mamá y su hermano. Mi mamá, mi hermano, Mm, mi sobrino y mi cuñada, que son claro. como el núcleo así como más. No, claro, y si uno hace cuenta, Silvia, obviamente, eh, pues su sobrino de 4, ¿hace cuánto no viene a Colombia? ¿Desde que se fue? No, yo fui a Colombia después de irme, fui a Colombia como al año y alguito, y ya he ido 2 veces más. Dos Ya he veces tenido la más. oportunidad de ir 2 veces más, Bueno, sí. sí, porque hay gente que se va y, por ejemplo, usted se va y si hay un amor grande por el sobrino, lo dejó de 4 y cuando vuelve a verlo, pues ya uno no está en el proceso de crecimiento, de un montón de cosas y dos, pues el sobrino no se acuerda de la tía porque la ve una vez cada 2 años. Exacto, sí, 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 total. No, incluso me pasó, no que no se acordara de mí, pero sí me pasó que me encontré, yo cada vez que voy, le digo yo a mi hermano, yo cada vez que voy me encuentro, mi sobrino se llama Pablo, cada vez que voy me encuentro un Pablo diferente, un Pablo que ya no es el que yo dejé, porque está Claro. enorme aparte. Bueno, ahora obviamente las videollamadas, todo eso hace que sea muy diferente y el contacto, la verdad, sí, con la tecnología ayuda muchísimo. No es lo mismo, pero sí ayuda mucho. El Sí, tener una total. cámara y poder ver al otro, porque antes era, pues, imagínense, antes mandando uno fax o mandando cartas sin saber nada y pues ahora obviamente a través de una videollamada instantánea en tiempo real, pues es diferente. Silvia, su papi murió y usted ya había corrido, ya había empezado a correr o él no vio su proceso como corredora. No, George, él no vio mi proceso como corredora. Él falleció cuando yo tenía 20 años y Ujú. lejos yo estaba de hacer alguna actividad física. Sí, cero, ahí nada. Sí, cero, Sí, pues sobre todo cero, porque ahí sí. era más presionado, ¿no? Exacto, sí, sí. Ujú. Sí, era más como de que haga algo y no se quede viendo televisión, pero pobrecitos fallaron Claro. en esa misión. Entonces llega con su esposo, llegan Ujú. a Toronto en medio del COVID, en medio del encierro. ¿Cómo fue llegar? Es que cuando yo escucho a los colombianos, siempre digo, pueda que lleguen con visa de trabajo, sin visa o no, pero irse para otro país es muy duro. ¿Cómo fue llegar con su esposo a Canadá? Es durísimo, George, sobre todo porque, digamos que, como yo te decía al principio, yo irresponsablemente no pensé en las consecuencias de lo que iba a implicar migrar, porque uno, yo decía, bueno, cuando llegue el momento yo lo afronto, y dos, es no sé cómo decirlo, pero es esa sobradez de decir, no, yo hago lo que sea, a mí no me importa. El tema es cuando ya a uno le toca hacer lo que sea, ahí uno como ya lo va a afrontar, ¿no? Ajá. Aparte fue muy difícil porque mi inglés era
muy, muy malo. O sea, yo era capaz de entender, recuerdo que yo podía entender cuando alguien me hablaba, pero era casi que incapaz de hablar. Era muy malo. Entonces, claro, eso fue la barrera del idioma fue una barrera tremenda, tremenda, porque nuevamente yo no quise afrontar lo que iba a implicar, pues, venirme a un país en donde no se habla español y vine a afrontarlo aquí. Claro, al afrontarlo tarde, pues, obviamente el golpe fue peor. Ujú. Fue muy duro. Entonces sí, fue muy duro, sí. Entonces el esposo llega con trabajo y usted tuvo que empezar a buscar, Mi esposo llega a estudiar, ninguno de los a dos llegamos con estudiar. trabajo, Ujú. él llegaba a estudiar, él empezaba su programa en septiembre, la primera semana de septiembre, y nosotros llegamos a buscar lo que saliera. Muy duro. ¿Y en qué trabajó, por ejemplo? Mi esposo, por ejemplo, sé que trabajó unos días en construcción, trabajamos en una lavandería juntos, pocos días, pero trabajamos en una lavandería juntos, y después Ujú. terminamos trabajando en un restaurante por más de un año y medio, juntos también. Juntos también. Ujú. Muy duro, muy duro. Sí. Em, ¿Y el running ahí qué? ¿Estaba presente o no le daba el tiempo? Es muy gracioso también porque el running estuvo muy presente. Digamos que yo antes de venirme para acá, para Canadá, a mí me entra el arranque de hacer mis primeros 21K y los Ujú, hago con la aplicación del Garmin Coach y logré hacerlos. Y cuando vine para acá, yo dije, yo no sé yo en qué estaba pensando, yo dije, bueno, es el momento de hacernos la maratón. Y yo me inscribo a maratón en el primer año que yo llego, pero pues claramente no pude y me bajé a media maratón. Ahí yo ujú, cancelo la inscripción a maratón, me bajo a media maratón, pero siempre digamos que como yo llegué en otoño del 2021, no entrené prácticamente nada, no entrené durante casi 6 meses, que fue todo el invierno del 2022. Y empiezo yo a entrenar en ese 2022, más o menos como en mayo, cuando llega el verano. eh, Empiezo a correr como trotes muy, muy casuales, más de 10K no hacía, y pues obviamente como a un pace bastante conservador, pero juiciosa como tal en un plano, en un proceso, no, no para nada. Era cuando me quedaba ujú. tiempo, sobre todo porque nosotros trasnochábamos mucho, nosotros trabajamos de noche, trabajamos fines de semana, había semanas en donde no se descansaba porque pues la idea obviamente era ahorrar dinero también para pagar los estudios de mi esposo y pues para sobrevivir aquí. Claro. Eh, Siempre he hablado con los que migran y encuentran algo de liberación y de apropiación cuando salen a correr a las ciudades a donde migran. ¿Cómo fue llegar a correr a Toronto? Obviamente es muy diferente pasar del Parque de los Leones a una ciudad cosmopolita que tiene un montón de cosas. Lo que decía ahora en la descripción, que tiene uno como la imagen de los rascacielos, como con las casas históricas. ¿Cómo era correr? O sea, los primeros días en los que llegó. Eso era vivir como una película, George, porque esta ciudad es como de película. Entonces, aparte, pues yo vengo de una ciudad pequeña como Bucaramanga, venir a una ciudad tan enorme como a un monstruo como es Toronto, era impresionante, pero a la vez lo que tú dices es muy liberador. Entonces era como ese Ujú, espacio en donde yo tenía como de soltar tanta presión, tanto estrés, tanta preocupación que digamos que siempre yo digo que el primer año de emigrar es el año más difícil en todo sentido, de adaptación, ujú. de muchas cosas. Digamos que el running se volvió muy liberador para mí en ese sentido, como aparte mi espacio como para liberarme como de todo lo que estaba pasando y digamos que yo vivía en un lugar, yo no vivía en el centro de Toronto, yo vivía más hacia el norte, entonces yo lo que hacía era bajarme corriendo hacia el centro. Entonces pasaba Ah, por perfecto. todos los escenarios, incluso pasaba por un bosque, porque eso es algo también muy chévere de Toronto. Toronto es una ciudad que sí es muy, muy ciudad, digamos, en el centro, pero también está rodeada de mucha naturaleza. Entonces pasaba por un bosque, después ver desde lejos la 100, que es súper imponente, entonces bajar y ver los rascacielos, después pasaba y corría por la cinta costera del lago. Ujú. Entonces, digamos que sí es demasiado impresionante esa experiencia. Claro, pero entonces ahí es donde uno vuelve, ¿no? Uno sale, corre, se alegra, pero era llegar a la casa y volver a enfrentarse con una realidad muy difícil. Porque claro, Exacto. uno va corriendo y todo es lindo, pero ya luego termina y era volver a adaptarse a eso. ¿Cuál fue la carrera que usted estaba contando que se inscribió a la maratón, pero que luego se bajó a media maratón? Yo me inscribí a la Toronto Waterfront Marathon del 2022 La que hacen y en ahí ya octubre. esa me bajé, a la que hacen en octubre, sí, y ahí me Ujú. bajé a media. Sí, dijo, no, mejor no, mejor no. Sí, no, ¿Y qué tal? total. ¿Qué tal es esa, esa 21K? Es espectacular, George. Realmente es una carrera grande, muy bien organizada.
El recorrido es muy bonito, de hecho el recorrido me encanta. Recuerdo que esa vez, bueno, de hecho creo que el recorrido no ha cambiado, solo cambió como la línea de partida, eso sí cambió, pero digamos que es muy bonita porque pasa como por todo el centro de Toronto, pasa por la cinta costera y vuelve otra vez al centro. Entonces, Ujú. digamos que eso, el recorrido, como la parte del el apoyo de la gente, y al ser una carrera tan grande, la gente sale mucho a apoyar y hay mucho como movimiento de personas, eso es muy chévere. ¿Cuál es la diferencia con la que usted acaba de correr de maratón y la de octubre? ¿Cuál es la diferencia con la de mayo con la de octubre? Porque sé que una es solo la Toronto Marathon y la otra es la Toronto Waterfront Marathon. Sí, son diferentes, creo que los organizadores son diferentes, Ajá. la organizan organizaciones diferentes, y aparte tengo entendido que la de mayo es una carrera casi que sin sponsors, ellos no tienen ningún tipo de sponsors, Ujú. y es una carrera muy de charity. Tengo entendido yo que se maneja mucho, Ah, esa es perfecto. como la idea de la carrera, hasta donde tengo Ujú. entendido. Y el recorrido es diferente también. Bueno, pero igual es una ciudad grande en lo que tiene, pues imagínese, tiene dos maratones en el año. Ujú. Ujú. Sí, Es para uno calcular un poco también la dimensión de ciudad que es. sí, total. Y mucha gente corriendo también, Silvia. Mucha gente, sí, Mm. bastante gente. Ahorita en la de mayo me preguntas. Digo yo, en la calle, cuando Ah, salía mucha gente muchísima, corriendo. muchísima. Y es muy gracioso porque digamos que acá la gente no la frena nada. Si hay invierno, la gente sale en invierno. Si hay verano, la gente sale más en verano. Acá correr es muy chévere por la vista, por el ambiente. Yo siento que Toronto es una ciudad que se presta mucho para correr. Entonces sí, la gente hace demasiado deporte. ¿Y cómo le fue? Debutado en 21K en esa de octubre, ¿cierto? En carrera sí, yo ya me había hecho los Ujú, 21K solita, me los había hecho en Bucaramanga, pero sí, en ujú, carrera yo debuté en esos 21K. Me fue bien, pues para la preparación que tuve, porque bueno, también lo hice con Garmin Coach, yo no tuve ningún tipo de entrenador ni ningún tipo de, pues no entrené con nadie, y entrenaba ujú. a las horas que podía. Lo que te digo, yo podía salir de trabajar un día a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y me levantaba y dormía muy poco, corría. Entonces, como que como pude manejar los tiempos, yo siento que me fue muy bien para eso. Creo que el tiempo fueron 2 horas cerradas, si no estoy mal. Muy bien, bien. Sí, 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 me sentí Claro, muy para sus satisfecha. primeros 21K, muy bien. Sí. Eh, ¿Cómo era la interna con el esposo, Silvia? Yo, ahí sí como dice, es que hay un amigo suyo también que se llama Darío Rodríguez, que hace parte de su Sí. mismo team, que es que dice que yo pregunto un montón de cosas, pero la verdad es que yo sí siento que, y se lo decía también a un atleta de élite, todo lo que uno le pase fuera de carrera le afecta en la carrera. Sí, todo lo que Total. usted, si uno está, tiene un tema familiar, si uno está bien económicamente, con la familia, con el esposo, con la pareja, en fin, todo va fluyendo. Pero si no, por más que el running sea un alivio, pues como que no es tan fácil porque en cualquier momento en la cabeza vuelve a llegar. Y que usted contaba ahora, el sueño inicial era del esposo. Usted estaba bien, o sea, usted estaba, porque además eso es lo más duro, ¿no? Eso es lo más, lo que más conflictúa. Usted estaba bien allá, él no tanto, usted se va por el sueño de él y terminan los dos en labores que nunca se imaginaron. ¿Cómo fue la interna con el esposo y también el tema del deporte para los dos? Fue duro, George. Fue bastante duro, pero digamos que eh, yo siento que uno cuando migra no cambia mucho, y yo descubrí cosas de mi esposo, y también descubrí la fortaleza de él, y esa fortaleza de él fue lo que me hizo también aguantar, por así decirlo, los momentos muy duros, porque claro, yo durante los primeros 6 meses me quería volver todos los días, lloraba todos los días, yo no quería estar acá. Mm. Y él me contagió con esa fortaleza. Mi esposo es una persona completamente diferente a mí en términos de carácter, él es muy tranquilo, Ujú. gracias a Dios. Es muy Por eso están juntos. tranquilo, exacto, él es muy tranquilo, Mm. él es muy paciente, mi esposo es muy paciente, él es, digamos que, y él es muy optimista, entonces él me Ujú. contagió eso, gracias a él, a ese optimismo fue que yo digo que nosotros aguantamos. Fue muy difícil también porque, claro, lo que yo te decía, el choque de yo qué hice, porque también lo pensé durante mucho tiempo, yo qué hice, o sea, si yo tenía Claro. todo allá, yo tenía mi familia, yo tenía mi trabajo, yo a qué me vine. Entonces, digamos que el principio fue muy duro, la pasamos muy mal, y sobre todo porque no teníamos tiempo de compartir juntos. Nosotros vivíamos para trabajar. El primer año nosotros vivíamos full para trabajar, y más era, aparte porque es que
un berraco, porque él trabajaba casi que al mismo, pues digamos que no las mismas horas porque no podía, él no podía trabajar tanto, él solo podía trabajar medio tiempo, pero en términos de intensidad siento que era muy similar. Y aparte, pues Ujú. sumar el tema de estudiar tiempo completo. No tengo ni idea de cómo lo hizo realmente. O Muy sea, duro. un berraco, sí, un duro. Entonces sí fue muy difícil. Eh, Yo sí sé cómo lo ah, hizo, con su ayuda. sí, seguramente, Sí, sí. Digamos con que su con los ayuda, dos, sí. con los dos. Claro, claro, es que finalmente es eso, o sea, es un trabajo en equipo, como correr. Es un trabajo en equipo, y se lo pregunto porque de esas cosas, muchas veces, y ya lo vamos a hablar ahora, pero me imagino que en su maratón, en 42 kilómetros, deben pasar toda la película desde que llegó. Sí, Total, y aparecen escenas de Bucaramanga y el Parque de los Leones, y aparece el papá, y aparece el sobrino, y aparece porque llegan. O sea, por más que uno no total. quiera, van llegando como esos flash a la memoria. ¿Cuánto tiempo pasó para que su esposo ya pudiera tener un trabajo? Mm, gracias a Dios, yo siento que a nosotros nos ha ido muy bien en ese sentido porque mi esposo eligió un programa, el programa que él tomó tenía prácticas. Entonces Ujú. él cuando termina su programa, él logra engancharse en las prácticas en el gobierno de Ontario precisamente. Entonces, una vez engancha las prácticas y termina sus prácticas, como le fue tan bien y hizo muy buen trabajo en esas prácticas, logra engancharse con el trabajo que tiene ahorita. Buenísimo. Y Entonces todavía sigue fueron trabajando dos ahí. años. Todavía sigue trabajando ahí, sí, ya al principio era temporal Claro. y ya se volvió ya permanente. Sí, Pero voy a decirle algo, es que, bueno, el podcast es mío, no debería decir groserías, no la voy a decir, pero fueron 2 años comiendo, ya sabemos qué, ¿no? sí, total. Duro, duro, Muy claro, duro. claro. Es que también es bueno que la gente sepa, porque muchas veces pintan la migración como, no, eso y la gente, no, véngase, que es que eso aquí hay trabajo y la gente se va y terminan en un montón de cosas muy duras, de vacaciones muy rico. Y eso que uno ya al día 15 ya se quiere devolver, uno dice, muy rico, muy chévere, ya paseamos, pero me devuelvo para mi casa. Y en su caso, Silvia, ¿cómo fue el tema laboral? O sea, ¿ya puede trabajar en su profesión? Sí, precisamente, bueno, al principio, precisamente en el restaurante, conozco a alguien que trabajaba en un instituto de lenguas muy conocido aquí en Toronto, Ujú. y me logra enganchar por ese lado, me logra enganchar con, eso era un college que tenía, era como una alianza que tenía el Instituto de Lenguas con un college de Ontario, y ellos tenían como un convenio y logro engancharme ahí. Yo entro primero a trabajar en el área de servicios estudiantiles. Ujú. Trabajé allí como casi un año y después me ascienden a Team Lead en esa misma área. Y después de un año de trabajar ahí como Team Lead, es muy gracioso porque, bueno, yo digo, bueno, qué más hay por hacer? Yo en Colombia trabajaba precisamente para el Estado, yo trabajaba en el ICBF, Ajá. eh, en programas de apoyo a la supervisión, se llamaba así. Y yo le dije a mi esposo, yo quisiera volver a lo mismo. Yo quisiera como retomar lo mismo, porque como esa misma área de mi carrera del trabajo social. Y comenzamos a buscar con mi esposo, precisamente porque lo hicimos los dos. Y me dice, y pues encontramos la posibilidad de, aquí se llaman service providers, que son básicamente como eh, agencias no gubernamentales que contratan servicios del Estado con el Ujú. gobierno de Ontario. Tener una vacante para trabajar en servicios de empleo para ser employment counselor, se llama como el área de trabajo. Me postulé y me aceptaron y llevo trabajando ya casi un año con ellos. Entonces, digamos que es un trabajo, sí, digamos que no es un trabajo directamente como trabajadora social, pero es un trabajo muy social porque nosotros prestamos servicios del Estado para personas, por ejemplo, vulnerables, para personas pues, que están buscando empleo, pero sobre Ujú. todo personas que están en asistencia social, sobre todo. Entonces es un trabajo que involucra mucho lo que es el trabajo Claro, social. claro, pero tiene que ver, no está en una lavandería. Sí, 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 exacto. Obviamente sin demeritar lo que hizo, porque pues todos hemos pasado por un montón de cosas en nuestra vida, pero me gusta escuchar la historia sobre todo porque hace parte del mismo proceso de correr. O sea, fue un Total. proceso de los dos muy duro, donde obviamente la unión, los diferentes pues, las personalidades, y obviamente pues ya él con un trabajo, ya luego usted ya ahora mira y ya hoy puede mirar como con un poco más de tranquilidad, porque obviamente no es fácil. Ah, es que antes salía a correr.
Sí, o sea, Total. yo digo, después de todo, o sea, después de las jornadas de trabajo, antes salía a correr, porque pues finalmente llegaba cansada todo, pero sí siento que el running termina ayudando y salvando en un montón de cosas. ¿En qué Totalmente, momento sí. llegó al Team Correr Bien del profesor Mario Mesa, la leyenda de Boston? Toca decirle a Mario Mesa. Sí. Yo llego al Team Correr Bien porque, bueno, yo me corro mi segunda media maratón en el Ujú. 2023, 24 creo que fue. En el 2024 me corro mi, mi segunda media maratón y ahí donde yo digo ya, digamos que desde el principio yo, cuando me corrí mis primeros 21K, yo quedé con la cosita como la maratón. Lo Ujú. veía muy lejano, pero sí quería hacerlo algún día. Yo tenía la certeza de que algún día yo quiero ser maratonista. En el 2023 no hice ninguna carrera porque estaba muy subida de peso. Digamos que algo que también viene con la migración es comer mal. Yo me Sí. subí 20 kilos, los cuales, bueno, los bajamos. Mi esposo también subió muchísimo de peso y Wow. logramos bajarlos ya para el 2024. Mi esposo se subió como 25 kilos, yo me subí como 18, si no estoy mal. Ujú. Logramos bajarlos, me corro mis segundos 20K, 21K, perdón. Y yo dije, bueno, ya este es el momento, ya es el momento de ser maratonistas. Y recuerdo mucho que yo vi una historia de María Flores. María Pío, le digo yo, porque estudiamos en el mismo colegio. Ujú. Pío y yo estudiamos en el mismo colegio, entonces digamos que la tengo como referencia desde pues mucho tiempo. Pío es, ella, yo me gradué un año antes que ella. Ujú. Entonces vi una historia de Pío y le dije, Pío, ¿tú con quién entrenas? Mira que yo estoy corriendo, me gustaría correr. Y Pío me dice, mira, yo corro con el Team Correr Bien, corro con Mario, si quieres contáctalo. Y contacté a Mario, le escribí a Mario por Instagram y por casualidades de la vida resulta que Mario también está muy cercano a Canadá porque su hijo Sebastián vive acá. Ajá. Entonces me dijo, no, que bien Silvia, yo no tengo a nadie ahorita que esté entrenando aquí en Canadá, tengo un cupo, empecemos a entrenar juntos. Y así empezamos en mayo del 2024 para mi debut de maratón. ¿Y en qué trabajaba usted en esa época? En esa época trabajaba en el instituto de inglés que te comentaba. Ah, ya. Ya era un poco Sí. diferente el trabajo. Sí, claro, ya no trabajo Sí. como de oficina, de 9 a Ujú. 5 de lunes a viernes, entonces tenía fines de semana libres, ya era más rutinaria la vida acá. Ya, ahí sí, pregunta íntima. ¿Los sueldos son buenos? Es decir, luego de lo que gana en una lavandería, pasar a ese trabajo, el trabajo de su esposo, ¿son buenos o es ras con ras? Yo siento que sí, digamos que un trabajo como de entry level, Toronto es una ciudad muy costosa, digamos que sobre Ujú. todo los arriendos, creería yo que sobre todo acá en el centro son muy costosos. Un sueldo de entry level te permitiría a ti vivir muy al límite, pero te permite vivir. Ujú. Eh, y un salario un poquito más alto te permite vivir bien. Ok. Entonces no siento que sea como tan al ras. Ah, perfecto. Sí, sí, lo que pasa es que obviamente pues lograr también esa estabilidad financiera es, listo, nos vinimos para acá, pero es que ya no estamos en la lavandería, pero igual estamos ahí, sí, porque también hay que empezar a Ujú, construir otras cosas, ¿ya? O total. sea, para el tema del arraigo. Entonces, ¿cuál fue la primera maratón que corrió? Mi primera maratón fue la de Waterfront en octubre. Ah, la de Waterfront. Sí. ¿Y Mi qué primeros tal? 21K y la primera maratón fue la Y misma la carrera. primera maratón. ¿Y qué tal? Excelente, excelente. Ujú. Esa carrera, digamos que, bueno, el recorrido de 21K, la primera mitad fue la misma que ya había hecho y la Ujú. segunda se va un poco más hacia el este. No es tan conglomerada en términos de, digamos, tanta gente como saliendo a alentar en esa parte, pero igual muy bien organizada, con estaciones de hidratación, incluso también tenían estaciones como para alentar a los corredores, pero muy excelente esa carrera. Digamos que yo siempre he dicho que yo vendo esa carrera y la gente llega a un punto donde no me creerá de lo bien que hablo de esa carrera, porque le tengo un cariño personal, porque es una carrera que es bastante importante para mí, pero es muy buena. Realmente Ujú. es una carrera que yo siento que vale mucho la pena correr. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque me gradué ahí como maratonista y también mis Ujú. primeros K en carrera fueron de ahí. Ya, todo de ahí. Sí. Ujú. Claro, sí, es que ahí es donde uno empieza, hay clics, hay ciertos clics. Ujú. ¿Y cómo le fue en tiempo en esa primera maratón? Muy bien, digamos que al principio Mario me dijo, bueno, la idea es terminarla, usted nunca corrió maratón, termínela. No me acuerdo cuánto habíamos dicho que íbamos a hacer, pero terminé haciéndola en 3 horas 50.
Muy bien, sub 4 en la primera maratón. Sí, sí. Sí. Yo le digo eso a todo el mundo porque como la mía fue tan larga, entonces para mí como que todos los demás son buenísimos, ¿no? Pero mentira, sub 4 es muy bueno Sí, para la primera. sí, total. ¿Cómo fue correr esa primera maratón, Silvia? Teniendo en cuenta todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, ¿cómo fue esa primera maratón? Fue muy emocionante, George. Fue muy emocionante porque lo que tú dices, la maratón, yo siento que la maratón te saca lo mejor de ti y es algo que por eso yo siento que es mi distancia favorita. Saca lo mejor de ti y te hace como ir para atrás y ver como todo el proceso, ¿no? Porque la maratón, más allá del resultado ese día, es el proceso que tú atraviesas para, para, para lograr la maratón. Eh, Fue muy emocionante porque, bueno, aparte en ese proceso yo me lesiono, tengo un esguince, Ujú. me da un esguince y también fue un poquito difícil, digamos que no pasó a mayores, pero sí fue muy difícil por el tema bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero fue muy emocionante porque lo que tú dices, durante los primeros kilómetros, recordar, bueno, cuando llegué acá, como lo que corrí, lo que corrí en Bucaramanga. Eh, Aparte, mi esposo y el amigo de mi esposo, el que digo que con el que comenzamos a correr, ellos están acá y ellos fueron a esa carrera como a alentarnos. Ujú. Ujú. Y fue muy emocionante también ver eso, recordar a mi familia estuvo muy, muy pendiente, mi hermano sobre todo, especialmente porque mi hermano no me cree, mi hermano no cree, o sea, él cuenta que yo soy maratonista como si yo fuera, quién sabe qué, porque él no cree que yo corra, él me dice, es que usted, aparte porque yo no, tampoco no había, o sea, los chances de que yo hiciera un deporte eran muy pocos, George, porque yo aparte no soy muy habilidosa con el tema de coordinar manos y pies. Ujú. Yo soy un poco torpe. Entonces, mi hermano me dice, es que no lo puedo creer, o sea, yo no puedo creer que usted esté haciendo una cosa de esas. Entonces, mi hermano pendiente, mi sobrino pendiente, hay una parte como en la aplicación de la maratón en donde te envían como saludos y te ponen como pancartas virtuales. Mi sobrino me Ujú. puso una pancarta, mi cuñada, mi mamá súper pendiente, mis amigos. Entonces, vivir eso fue único. Por eso yo digo que yo a esa carrera le tengo un cariño especial. Claro, además de la primera. Estaba viendo por aquí, por ejemplo, aunque ya vamos a hablar de la otra, pero en Air Ujú. Canada, para quien de pronto nos escucha, hay tiquetes ida y vuelta desde $740. Bogotá, Sí, y Toronto. directos. Ujú, Vuelo directo. ujú. ¿Cuánto dura el vuelo directo? 5 horas 50, casi 6 horas. Ah, no, no, o sea, es casi lo mismo que ir a Buenos Aires. Sí, sí, de hecho sí creería que un Sí, poquito menos es cerca. sí, claro, no, es un poco, exacto, es un poquito menos porque Buenos Aires es como 6 horas Ujú. 30. Sí, No, está buenísimo. Bueno, ahí para que de pronto quienes vayan escuchando se vayan animando porque ya sabemos que en todo lado está lleno. O sea, no hay una carrera del mundo que no agote, que no esté llena. Entonces, sí, sí es bueno que lo tengan presente. ¿Cuál fue la segunda maratón? la segunda maratón fue Chicago el año pasado, Ujú. ¿Y qué Chicago tal? 2025. ¿Por sorteo? Ah, por sorteo, sí, por sorteo. Buenísimo. Fuimos muy suertudos, sí. Fue una carrera Fue una carrera que me costó mucho superar después de que la corrí, porque digamos que por mi personalidad, yo soy una persona muy perfeccionista y soy una persona que le gusta tener como el control de todo. Y Ujú. algo que también te enseña la maratón y algo de lo que me encanta esta distancia es que tú por más de que lo hagas todo bien, no tienes garantizado tampoco un buen resultado. Me fue bien en términos de resultado, digamos que superé, hice PR también en esa maratón, pero llegó un dolor con el que yo no contaba. Digamos que todo el proceso lo hice casi que todo bien, el proceso Ujú. como de la preparación. Y el día de la carrera empecé a correr, arranqué un poquito más rápido de lo que debía arrancar y eso me cobró. Pero en Ah, el kilómetro 22 más o menos, sentí como si me pegaran una patada en la tibia izquierda. Sentí como una patada y yo, uy, de una vez yo, ¿esto qué fue? Yo, bueno, sigamos corriendo. ¿Periostitis? Periodicitis, sigamos Uy, corriendo. Sigamos corriendo, es que al kilómetro 28 yo ya no podía dar un paso sin dolor. O sea, era como si me patearan constantemente desde el kilómetro 28 hasta el 42.2. uf. Fue muy duro, fue muy duro. Yo pensé retirarme 2 veces.
le bajé mucho al pace porque literal en el momento que yo daba una patada no podía avanzar sin dolor. Ujú. Yo comencé a rezar. Yo, Dios mío, ayúdame a llegar. Yo hablo mucho con mi papá cuando corro, mucho con mi Ujú. papá. Mi papá es un elemento muy importante ¿Cómo se en llama el mis papá? carreras. Julio César. Julio César. Ajá. Sí, mi papá es un elemento muy importante en las carreras porque mi papá me hizo una promesa antes de irse y es que él, aunque yo no lo pudiera ver, él iba a estar ahí siempre conmigo. Y, y así ha sido, así ha sido. Yo creo que yo terminé esa carrera por el apoyo de la gente, porque algo muy chévere de Chicago es que Chicago te lleva. Digamos que los maratones grandes te llevan por el montón de gente que sale a la calle. Me encontré con gente muy, muy bonita, incluso en el último tramo había una estación de Nike y le estaban haciendo fuerza a una influencer y pues yo iba atrás del influencer por cosas de la vida y terminaron haciéndome también fuerza a mí. Yo, buenísimo. Ah, bueno, listo, aprovechémoslo. Sí, yo aproveché y me tiraron confeti y gritaban y yo, bueno, pues eso está buenísimo, maravilloso. Y fui rezando y hablando con mi papá cada kilómetro hasta que pude llegar y llegué. O sea, la meta más que todo, más que el tiempo, fue terminar esa carrera con ese dolor Uy, tan insoportable por más de 20 kilómetros. claro, pero además que le apareció justo el día de la maratón, porque hay gente, a Justo mí el me día del apareció en un maratón. entrenamiento, bueno, fue progresivo hasta que hubo un día cuando me apareció la periostitis en que ya literal tenía que ser 15 kilómetros y pude hacer 8. Tuve que parar y sentarme y ya decir, no puedo Muy duro. correr más. Sí, el Sí, dolor sí, ya, sí. pero era un entrenamiento, pero una Mm, maratón justo, además en la mitad de la maratón, porque usted dice, no, me aguanté 3 kilómetros, listo, pero se aguantó mm. otra media maratón con ese dolor. Sí, sí, fue muy duro, muy duro. Yo creo que ha sido de las cosas del running, de las cosas más duras que me ha tocado hacer. Pero lo interesante ahí es justamente eso. El ambiente de la gente es fundamental, el Total. ánimo. Yo sé que lo hemos dicho siempre y mucha gente lo recomienda, pero quienes quieran correr, ya sea fuera de su ciudad o fuera del país, lleven su nombre. Yo no sé por qué la gente se lo pone atrás. Yo prefiero ponerlo en el pecho. Lleven su nombre en el pecho, el país, porque la energía que le da a uno cuando dicen su nombre es como si lo levantaran y lo cargaran. Entonces, siempre recomendado mandar, estampar. Ahora las marcas ya lo tienen y lo tienen además que uno compra la camiseta, ya viene con, si uno quiere de una vez se la personalizan. Pero una sugerencia, que sea en el pecho. Lo que pasa es que, claro, hay camisetas que en el pecho tienen a todos los patrocinadores. Entonces la idea es que usted se lleve su camiseta ya estampadita con su nombre y al menos la bandera o las iniciales del país, porque eso va a ser un factor determinante. Uno no sabe lo importante que es eso hasta cuando siente el apoyo de la gente. Totalmente, totalmente. Eso lo lleva a uno. Yo digo que eso lo hace a uno, eso como que despierta algo en el cerebro y uno dice, bueno, toca hacerle. ¿Y, y qué le dijo el profe Mario Mesa cuando terminó Chicago? Estaba muy preocupado porque Mm. digamos que él vio bajar el pace progresivo y él siempre que uno termina la carrera lo llama a uno y hace videollamada con uno. Y Mm. yo terminé llorando del dolor. Yo no podía del dolor en Muy la pierna duro. porque no podía dar un paso. Y claro, él me llama y yo estoy atacada llorando y Mario me dice, ¿qué le pasó? Y yo, Mario, no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo caminar. Y estaba muy, muy preocupada, me dijo, pero Silvia, ¿qué pasó? Y cuando le cuento lo que pasa, me dice, bueno, vaya a una estación de masajes a ver si por lo menos la pueden revisar, a ver qué fue lo que pasó. Ujú. Me llama. Entonces, bueno, yo cuelgo, me encuentro con mi esposo. Ese día precisamente también corrimos Chicago con Sebastián, con el hijo de Mario. Ujú. Entonces, Sebas y María Elena, la esposa de Mario, estaban allá con nosotros. Y yo me voy a a la estación de masajes, me quito los zapatos, me cambio de zapatos y me voy para allá. Y allá es donde me dicen como esperiocitis, es la inflamación como del perocio, creo que se llama, lo que Sí, recubre el periósteo. el hueso. Me echaron gel, como un spray frío, Ujú. y me dijeron, es cuestión de pues fisioterapia y reposo. Entonces ahí yo llamo a Mario y le digo, bueno, le explico qué es lo que pasó y me dice, no, igual téngalo muy, muy presente porque pues hay que descartar como cualquier cosa más seria. Ajá. Entonces, pero sí, sí estaba muy, muy preocupada. Sobre todo porque fue un dolor que yo no me esperaba, o sea, fue un Ese dolor que dolor es apareció de la horrible. nada. Es horrible, sí. Sobre todo porque también muchas veces de la fascitis plantar lleva a la periostitis. Y es que Ujú. yo entendía, el periostio es una capa muy delgadita interna que está en la tibia. Cuando duele,
es porque ya está completamente inflamado. Sí, o sea, no duele como cuando uno se golpea por encima de la piel, no. Este pequeño tejido se inflama, es cuando ya, obviamente, claro, cuando uno le empieza a meter carga y también un tema de fortalecimiento, de hacerle mucha fuerza. Y a mí a veces aparece como esa punzadita. Y a mí en su momento para la recuperación tuvieron que hacerme punción seca para el dolor. Uf, Porque no, estaba bastante avanzado. sí, claro, era muy avanzado, pues tanto que igual, o sea, a mí sí me tocó, como decía ahora en un entrenamiento de 15K, al kilómetro 8 parar y le dije al coach, no, ya el dolor no me deja. Y pues Uf, muy también fuerte. me sacó un tiempo. Esa fue la primera vez que me dio rabia ver a la gente corriendo. Yo le he contado varias veces. Yo vivo en Chapinero, cerca de la ciclovía, y bajaba en el carro con mi esposo y pasábamos. Yo decía, me daba rabia ver a la gente. Yo decía, pucha, pero yo, ¿por qué no puedo correr? Claro, pues, estaba ahí el dolor y por eso, Claro. ahora, a todos nos pasa. Yo creo que una lesión no puede culparse porque es peor. Llegó, pasó, aprendimos de eso. Ya, hay que Ujú. aprender y hay que fortalecer. Y en el tiempo, ¿cómo le fue? El tiempo logramos hacer 3 horas 40 Y con periostitis y todo. con periodistas y todo, sí. No, por eso yo te digo, lo más importante, o sea, Ah, para mí el logro era era terminar. Yo terminarla. terminé. Claro, pero ahí don Julio Sí, César también la fue llevando, ¿no? Ahí el sí, papá total. era, en la charla interna fue, porque me dice, con periostitis y baja también ese montón de tiempo. Muy Total, sí, bien, total. muy Ahí bien. O estuvo sea, o sea presente. que si hubiera estado bien, era para unos que unas horas, 3 horas 30, más o menos. Sí, yo estaba proyectada más o menos, esa era la meta, tres Claro. horas 30, 3 horas 32. Sí, pero tampoco bajó mucho el pace con respecto. Son 10 minutos de diferencia en una maratón, o sea, y con ese dolor tan horrible. Ujú. Yo creo que la gente que nos escucha ha tenido periostitis, sabe y siente que es ese dolor tan bravo. Es muy fuerte. Sí, total, es Eh, horrible. Silvia, entonces llegó esta que es diferente, es la Maratón de Toronto que se realiza Ujú, en el mes de mayo. ujú. ¿Por qué tomó la decisión de esta tercera maratón? Por Mario. Ah, muy bien, gracias. Por Mario, sí. Digamos que Mm. yo termino Chicago y termino como, claro, lo que tú dices es muy cierto, uno no se puede culpar por una lesión, pero viene como mi personalidad controladora y de toque de yo pude haber hecho más, yo porque no me revisé antes, sí, comienza como esa culpa, como ese ir para atrás, y precisamente Darío fue una parte muy importante porque yo hablé con Darío y yo le dije, Darío, yo siento que yo la embarré, que yo hice algo malo, y él me dice, es bueno que seas tan autocrítica, pero tampoco tú tienes el control de esas cosas. Déjalo ir, suéltalo y ya pasó, igual te fue muy bien. Entonces digamos que eso junto con Mario también y mi esposo es, Dios mío, mi esposo lo es todo en este proceso. Aparte de lo que le toca aguantar al pobre, eh, es una parte demasiado importante. Entonces, bueno, Ujú. terminamos y yo quedé como con la cosita, ¿no? Como con el tema, pero es que yo sé que yo tengo más. Y yo hablo con Mario y Mario me dice, Silvia, pues corra a Toronto. Y yo, George, yo tengo que ser muy honesta y es que yo desde que empecé a vivir aquí en Canadá, yo me juré nunca correr una maratón en primavera por lo que implicaba entrenar en invierno. Y dije, no, yo Ujú. nunca voy a entrenar en invierno, eso es horrible, yo no voy a salir a correr con menos 17 grados, Y ahí es con cuando el uno aprende viento, que con en el la vida hielo. uno nunca debe decir yo nunca, porque cuando uno dice yo nunca, Exactamente, es cuando uno correcto, se la aplican toda. Le voy a hacer exacto. una conversación a usted a los oyentes. En el nuevo empleo, a mí, yo detesto los grupos de WhatsApp. Estoy en 10. Estoy en 10. Y yo era, porque a mí, señor, pero la vida es así. La vida lo confronta a uno, no importa la edad, no importa lo que pase, a uno la vida siempre lo va a confrontar con, no, es que yo nunca, cuando uno diga yo nunca, antes de pronunciar esa palabra, piénsela muy bien, porque yo decía, yo detesto los grupos de WhatsApp, tome 10 grupos, no sé, la vida uno lo lleva a ese tipo de cosas. Entonces usted decía, yo nunca voy a correr una maratón en primavera y toma tu maratón en primavera. Y toma tu maratón en primavera, auspiciada por Mario Mesa. eh, y yo dije, Mario me dice, bueno, ¿y por qué no corre Toronto en mayo? Y yo, bueno, de una, yo no lo pensé. O sea, yo termino Chicago y al mes pagué la inscripción para Toronto. Ujú. ¿Cuánto cuesta? Y, $160 canadienses, si no estoy mal, Ujú. aproximadamente.
¿Hay mucha diferencia del dólar canadiense con el dólar estadounidense? Sí, casi de 1.000 pesos, si no estoy mal, porque el dólar canadiense creo que está en 2.600, Mi- 2.700. 1.000 pesos por debajo. Ujú. Es decir, que quien nos escuche y quisiera ir a correr, le sale buen precio, ¿cierto? Si quiere correr alguna de las dos, le saldría Sí, económico. sí, yo Ujú. creo que es una buena opción. Claro, es una buena opción porque son 1.000 pesos menos y 1.000 pesos menos. Tómese un café en dólares canadienses y compárelo con dólares estadounidenses, es diferente. Bueno, entonces $160 canadienses. Pagó la inscripción y claro, también fue diciembre entrenando. Diciembre entrenando, ese Ujú. diciembre yo viajé a Colombia. Ajá. Y otro reto también porque este proceso de esta maratón fue un proceso muy difícil por el frío. Digamos que ese ha sido de los inviernos más fríos en los últimos 20 años en Toronto. Cayó mucha nieve, hubo mucho viento, mucho frío. Pero también voy a Colombia, yo paso diciembre en Colombia y mi familia, yo soy de Bucaramanga, mi familia es de Bucaramanga, pero mi familia ahorita todo se fue a vivir a Bogotá. Entonces yo ya no viajo a Bucaramanga tanto, viajo más que todo a Bogotá. Y Ujú. entrenar en la altura de Bogotá es horrible. Es muy duro para una persona como yo que entrena ahorita en el nivel del mar. Es muy difícil. Ujú. Sí, Entonces pero tocó tenía que hacer hacerlo, farlex. Sí, claro. exacto. Tocó hacer farlex, tocó hacer fondos en ciclovía de Bogotá, lo cual delicioso. A mí me encanta la ciclovía de Bogotá. Eh, pero claro, todos los entrenamientos de velocidad tocó hacerlos allá y fue duro, fue muy duro. Sí, pero aparte de eso también es entrenar para una maratón en diciembre, pasando usted cerca a un Pampayá donde le están vendiendo una coquita de buñuelos y de toda la comida que aparece, es muy duro. Sí, ¿Y hay que total. control o un poquitico ahí de descontrol con la comida? No, hay un poquito de descontrol con la comida, sí, tengo que admitirlo. Sí, no, pero pues Y- que también, o sea, viene a Colombia, está preparando una maratón, pues es imposible uno no, si no pecar un Sí, poco, ¿no? total. Total, sí, no fue imposible, fue imposible. Sí hubo descontrol y no, Mm, digamos que sí entrené, pero no, muchos entrenamientos no los pude terminar bien precisamente porque la altura me daba muy duro, aparte de eso no, me daba dolor de cabeza, sí, claro, entonces no me sentía muy bien físicamente. no es fácil. Olvidé preguntarle cómo fue la recuperación de la periostitis. Yo llego a Toronto y lo primero que hago es ir al fisioterapeuta y el fisioterapeuta descarta fractura, porque eso fue una de las cosas que se estaban sospechando, fractura por estrés. Ujú. Descarta y fue full reposo, cross training, básicamente hacer bicicleta, caminar, hacer elíptica y, y hacer ejercicios, básicamente. Y en ese momento, más adelante, porque la periostitis vuelve, y un spoiler, la periostitis vuelve en ese proceso. Suele Pero pasar. sí, pero digamos que en ese momento estaba superado. Ujú. Menos mal. Menos mal porque sí, obviamente para preparar la maratón no es fácil. Em, ¿Cómo es el ambiente de las expo? Contemos primero el de la expo de octubre. ¿Qué tal es? Para quien nos escucha y de pronto Espectacular, quisiera correr el de octubre. espectacular, espectacular. La del Waterfront es una expo grande, venden de todo, entonces tú puedes encontrar geles, puedes encontrar merch de la carrera. Esa carrera creo que es de ASICS, si no estoy mal. Entonces venden Mm. muchas cosas de ASICS, chaquetas, buzos. Los patrocinadores también están ahí en la expo. Y es una expo muy, muy, muy organizada. Hay charlas, dan como muchas actividades. Digamos que yo digo que uno se puede gastar en esa expo explorándola toda como por ahí 2 horas. Si uno va Ujú. a cada punto juicioso. ¿Y cómo es la expo de la maratón de mayo? No es muy chévere. Es más Porque austera. sí, porque al no ser una maratón que tenga sponsors, que tenga patrocinadores o que sea como muy, muy grande en ese sentido, es una expo muy básica. Entonces es una expo donde tú vas, te entregan tu número, te entregan tu camiseta y no hay más. Pero aún así estaba viendo y son cerca de 20.000 corredores de Sí, 75 países. Va mucha gente. sí, en términos de números es grande. Sí. Pero es más grande la de octubre. Es más grande la de octubre. Sí, Es más creo grande que la la de maratón de octubre. octubre es la maratón más grande de Canadá, si no estoy mal. Es más grande que la de Ujú. Bueno, Vancouver. pues imagínese. Bueno, entonces, ¿usted decía que volvió la periostitis y volvió previo a su carrera o volvió otra vez en la carrera? Volvió previo a la carrera. No, qué Volvió, lindo. sí. Por lo menos esta vez no hubo factor sorpresa con la periostitis. Ujú.
¿Y qué tal? La carrera, digamos que, bueno, pues el curso como tal, como la ruta de la carrera, digamos que muy plana en ciertos puntos, pero sí tiene bajadas, tiene un par de bajadas pronunciadas. Y Ujú. eso, digamos que yo personalmente no entreno muchas bajadas, eso me pasó factura, eso lo sentí. ¿Cuál era la Eh, expectativa con Mario para esta carrera, teniendo en cuenta lo que había pasado y teniendo en cuenta la periostititis? la expectativa con Mario para esa carrera era ser sub 3:30. Ajá. La idea de Mario era empezar los 5 primeros kilómetros a 5, 4:55 más o menos, 5, y de ahí tratar de mantener en lo posible 4:50. Tratar de mantener Ujú. en la medida de lo posible y si se podía apretar a 4:40 después de los 35 kilómetros, hacerlo. Ujú. Entonces, digamos que al principio estuvo todo como dentro del plan. Yo usualmente antes de prender el reloj, antes de arrancar, cuando yo estoy en corral, lo que hago es como, bueno, orar, rezo un poquito, hablo con mi papá y prendo yo no corro con música, lo tengo como ahí la tengo muy pasito para ciertos momentos en donde digamos que no haya tanta gente, subirle un poquito el volumen como de los audífonos. Entonces juego Ajá. mucho como con eso. Y es muy gracioso porque yo tengo una playlist que es como con la que yo hago fondos, que es una playlist de más de 10 horas, o sea, es una playlist de muchísimas canciones. Ujú. Eh, y yo hablo con mi papá, prendo la música y la primera canción que sale es una canción de mi papá. Yo digo, esto tiene que ser una señal, mi papá va a estar acá conmigo hoy. Ujú. Entonces arranco a correr, los 5 primeros kilómetros mantuve el pace de 5 un poquito más arriba, esta vez me fui un poquito más conservadora y vi a mi esposo en el kilómetro 4 gritándome. Eso me ayudó también obviamente un montón. Seguí y más o menos como al kilómetro 16-17 hay una bajada bastante pronunciada. La bajada es de un lugar que se llama Casa Loma. Básicamente es una loma, entonces tú en vez de subir la loma, la bajas. Y esa bajada me pasó factura. Yo sentí una molestia, o sea, yo termino la bajada y sentí una molestia como muy leve en la cadera, en la parte izquierda de la cadera, como entre la nalga y la cadera. Ajá. Y yo, ok, esto nunca lo habíamos sentido, pero pues vamos a manejarlo y vamos a hacer. Y en ese momento que yo sentí esa molestia, yo dije, yo vi riesgoso, o sea, comenzaron a bajar las probabilidades de hacer un sub 3:30. Entonces yo comencé a Ujú. correr y como al kilómetro 17 se marcó más el dolor, 17 y 18, y ya estaba constante. Yo dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, vamos a hacerlo. Entonces seguí corriendo, el dolor presente, como hasta el kilómetro 30, que ya el dolor era general, ya eran todas las piernas, ya no había distinción de cadera, nada, era simplemente del tronco para abajo había dolor general. Eh, la ruta de esa maratón después del kilómetro 30 no es tan chévere porque se cruza como con una parte en donde hay gente, donde la gente fuera de la carrera, digamos que tiene acceso a esa parte. Entonces como que Ujú. tiendes tú a chocarte como con como con personas. También cuando se devuelve no está muy bien organizada, entonces también uno se choca con la gente que va yendo, Ah. pues, entonces con la gente que viene se va chocando como con esas personas. Eh, pero pues al final tocó bajarle un poquito al pace, tratamos de apretar, pero bueno, también lo mismo, llegamos, que es lo importante. Y llegó Llegué con 3 horas 33 minutos. y Sí, pero bajó, o sea, sigue bajando. sí, le bajé 7 minutos esta vez. Pero es que ve, su papi no la suelta, porque Literal, de sí. verdad, o sea, es que a pesar de todo sigue bajando los tiempos, es buenísimo, es buenísimo. Sí, Y, sí. y obviamente pues, y revisó y entendió el dolor de qué era, o sea, logró identificar después de la Sí, carrera qué es. sí, digamos que terminé y ya cuando pasa el dolor generalizado de piernas, de hecho todavía me duele un poquito la cadera, voy voy a la fisioterapeuta y me dicen que es bursitis de cadera. Es como aparentemente la bursitis es la inflamación se llama bolsa sinovial. Es como lo Ujú. que amortigua, creo que es lo que ayuda como a mover el líquido que amortigua el hueso con los ligamentos y con el músculo, si no estoy mal.
Entonces eso se Ujú. inflama por movimientos repetitivos, sobre todo en bajada, se inflamó y por eso duele. Muy duro, muy duro. ¿Es costoso ir a fisio? Sí, sí, digamos que un fisio, acá cobran por 45 minutos o una hora, 45 minutos, 50 minutos puede costarte $100, más o menos. Ujú. Pero muchos trabajos aquí tienen algo que se llama como seguro como un seguro, por así decirlo, extra, porque acá digamos que la salud en Canadá es gratuita, o sea, tú pues bueno, la pagas con tus impuestos, pero es de acceso como para todas las personas, pero los trabajos tienen como un extra a salud que cubre como cosas que no cubre la salud pues, del gobierno, entonces es como hay seguro dental, cubren también fisioterapia, acupuntura, masajes. Entonces, pues gracias a Dios, como por mi trabajo tengo cubierto como ese rubro en cierta parte. Ayuda. ¿Cómo celebró Ujú. esas 3 horas 33 en su tercera maratón? Mire, la tercera maratón y 3 horas 33 Sí, para que haga el chance. literal, se lo dije a mi esposo, yo me va a tocar jugar la lotería. Celebramos viniéndonos para la casa porque estaba muy mal, muy mal. Terminé casi que sin poder caminar, pero con una hamburguesa. Yo Ah, tenía esa celebración de esa hamburguesa desde hace como un mes antes. ya la había visualizado. Sí, sí, total. Silvia, ¿y qué viene? Yo sé que acaba de pasar y se está recuperando, pero ¿qué otra le gustaría correr? Bueno, por ahora, confirmado corre la media maratón en octubre. Mi esposo corre la Ujú. completa, entonces voy a correr con él la primera mitad. Creo que también parte del team Correr Bien en octubre. Van a venir como 6 personas, incluido Mario. Van a venir a correr Ujú. en octubre, entonces tenemos ahí como Bien, una representación bastante grande del team, sí. le llegaron los Eh, refuerzos. Llegaron refuerzos, sí. Y yo creo que por ahora, digamos que no sabría, George, estoy todavía pensando si hay posibilidad de hacer una maratón en el segundo semestre o si ya nos vamos el otro año. Estaba Mm. mirando maratones aquí en Canadá, de pronto Calgary, Ottawa. Ujú. Todavía estamos mirando qué hacer. Sí, también depende de la recuperación, ¿no? Sí, De cómo vaya todo. sí, total. Eso es clave e importante. Silvia, gracias mil, gracias por su tiempo, por postularse al podcast, por escucharlo, porque sé que lo escucha, por contar esta historia que representa la historia, yo siempre lo digo, la historia de muchos colombianos que salen del país con muchos sueños, pero cuesta mucho, cuesta demasiado. Y ya pues escuchar la obra ya más estable para usted, para su esposo, ya como que todo vaya fluyendo, sí, sí da un alivio porque hay gente que realmente se va y toda la vida trabaja en limpieza, ¿no? Hay gente que no logra Sí. dar el paso y no está mal. Si lo hacen por un objetivo y siente que estando fuera están mejor, es muy respetable. O sea, ahí sí uno no es nadie para criticar Ujú. a alguien que emigre y que digamos que se quede en esos empleos, pero en su caso pasaron por ahí, pero lograron salir. Bienvenida siempre a Cambio de Ritmo y bueno, un abrazo para el esposo y para toda la familia en Bucaramanga, mano. Bienvenida siempre a Cambio de Ritmo. George, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por este espacio que, como tú dices, yo soy fiel oyente, digamos que hace parte de mis entrenamientos de todas las semanas. Gracias por ese espacio y por abrir este espacio para corredores. Escuchas Cambio de Ritmo. En 1976, en Lille, en Francia, se abrió la primera tienda de una marca que llegó a Colombia ya hace varios años y es Decathlon, que tiene presencia en varios países, demasiadas tiendas, y no porque vayamos a hablar con una de sus voceras, pero sí me parece que, y que tal vez los oyentes estarán de acuerdo conmigo, que siento que es una tienda deportiva que ha democratizado el deporte, democratizado porque tienen toda la línea deportiva, tienen voleibol, tenis, pesca, pero estamos en un podcast de running, tienen su línea de running, también hay mucha gente que nos escucha, que hace trail o que hace senderismo, y también la tienen,
y han venido creciendo de una manera exponencial en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo en Colombia. Ese crecimiento ha llevado a tener en el mercado colombiano una línea que es una línea muy interesante, que es justamente la línea Keep Room, y están lanzando la nueva Keep Bright Max. Y vienen otras cosas muy interesantes también. Ya nos lo va a contar su vocera, que está preparada para conectarse hoy con todos los oyentes de Cambio de Ritmo. Es Camila Ortiz, es la directora comercial de deportes, running y naturaleza. Camila, ¿qué tal? Bienvenida a Cambio de Ritmo. Hola Jorge y oyentes de Cambio de Ritmo, un placer estar en este podcast. Gracias por la invitación, muy emocionada de contarles un poco más sobre Keep Run, sobre Decathlon y todo el proyecto que tenemos en el deporte. ¿Cómo llegó a trabajar a Decathlon? Bueno, a ver, yo soy deportista de toda la vida y es una historia súper curiosa porque cuando Decathlon abrió en Fontanar, yo vivía muy cerca a la tienda de Chía y pasaba corriendo por ahí por las mañanas cuando entrenaba. Entonces yo vi toda la construcción de la tienda y compañeros que trabajaban antes en Decathlon, cuando ya había llegado a Colombia, me contaban que era una empresa de deportistas para deportistas y yo súper enganchada. Entonces pasaba y veía la tienda y al final terminé empezando en Decathlon como asesora, viviendo muy de cerca el deporte, dando consejos a las personas y me enamoré completamente de la empresa por toda la promesa de, al final, siempre que vas a la tienda te encuentras con personas que practican el deporte y viven el deporte. Entonces Decathlon, como lo decías, ya llegó hace unos años a Colombia, yo llevo 5 años ya con ellos. Ajá. Pero aquí cuando uno se enamora es de lado y lado, ¿no? O sea, usted se enamoró, pero Decathlon se enamoró de usted también. Sí, lo que dices completamente. Creo que era el destino. Sí, sobre todo porque me parece muy interesante hoy cuando uno habla con una dermatóloga, un dermatólogo que hagan ejercicio. Y en este caso también Camila corre. Entonces es muy interesante porque entienden lo que vive el corredor o la corredora. Me ha pasado, lo digo como cliente, que muchas veces uno llega y encuentra la asesoría perfecta con las personas que están en las tiendas. ¿Cómo se les dice? ¿Asesores a la gente que está en las tiendas, Camila? Sí, asesores. Asesores. Con los asesores que siempre están como muy atentos a saber uno que necesita. Tuve un tema muy especial y lo voy a contar. Es que mi mamá va a piscina y necesitaba como unos de esos zapaticos, no sé cómo se le llaman, que son como en caucho para piscina, y la atención fue sí. espectacular. Entonces uno dice, es muy chévere llegar a un sitio donde lo atiendan bien, pero también donde el asesor entienda y viva el deporte. Y en este caso, pues hablando con Camila Ortiz, directora comercial, pues uno también entiende que es diferente. Del running, ¿qué hacía? ¿O qué hace? O sea, ¿en qué disciplina estaba? En ese momento yo siempre he estado casada con el running, pero ha tenido diferentes etapas y momentos en mi vida, como las de seguramente cada runner que está escuchando. Mi mamá era atleta, entonces ya desde esa parte heredé todo el tema del deporte. ¿Cómo se llama la mamá? Y Ruth Corchuelo. Ruth Corchuelo. Bueno, ya Ruth, un abrazo. No, o sea que esto es de familia. Sí, total. Buenísimo. Entonces, para nosotros el deporte ha sido siempre muy importante, pero yo empecé a correr ya en forma cuando me inscribí en Chía, en el club de atletismo, y empecé con pruebas cortas. Entonces al principio hacía 80 y 150 y la historia de por qué llegó a la velocidad es porque en las clases de educación física le ganaba a los niños corriendo. Entonces se vuelve... como llama el interés porque era muy rápida, era muy buena, entonces empiezo en pruebas de velocidad, luego me voy moviendo un poco más hacia el semifondo y las pruebas que más hice fueron 400, 800 y el último 1500, pero definitivamente casada con 800 metros. Y ahora, por ejemplo, 15K, media maratón también, ¿o no tanto? Te cuento que sí que lo he intentado, pero soy más de distancias más cortas, entonces, exacto. Ahora que ya no compito, porque estuve compitiendo casi por 12 años, me dedico a correr y entreno en forma, pero más para distancias de 10 kilómetros. Sobre esas distancias,
no llego, pero sí que admiro mucho esas distancias. Al final el running tiene un espacio para todos. Sí, eso es lo interesante, Camila. Bueno, hablemos de una marca que es experta en running y en trail, y ya ahora la escuché y partamos de la pronunciación. ¿Se dice Keep Run o se dice Keep Run o cómo se pronuncia? Se lo pregunto porque la mayoría de apellidos de los atletas de Kenia son Kipruto, Kipumba, entonces no sé si tiene que ver para que los oyentes se ubiquen. Vale, es Keep Run, pero Keep es muy Run. interesante que lo menciones justamente porque sí que nos pasa muy seguido, a mí me pasa muy seguido, que me preguntan si tiene algo que ver con los nombres de los atletas keniatas, pero no. El origen de Keep Run tiene un origen muy diferente, kilómetros lejanos a Kenia, porque empieza después de la maratón de Nueva York, que sabes que Ujú. cuando las personas van llegando y finalizando la carrera, gritan mucho Keep Running. Entonces Ah, viene esta viene de inspiración ahí. de, exacto, Ujú. de seguir corriendo y al final estar en esa línea de meta animando a las personas que se han esforzado tanto y que están finalizando su carrera. Entonces, Keep Run al final es un poco esa abreviación de Keep Running, o Keep on Running, que le dicen mucho a las personas cuando están terminando el maratón de Nueva York. Ah, está buenísimo. Hablemos de esta línea. Antes de hablar del lanzamiento que tienen para Colombia, contemos qué encuentran corredores y corredoras con esta línea, Camila. Entonces, Keep Run es nuestra marca especialista de Decathlon en el running. Y como lo han visto, seguro tú que estás y los oyentes que están súper pegados con el deporte, tenemos nuestros atletas especialistas, Jimmy Gressier, que acaba de romper hace poco el récord de los 5K de Europa. Y entonces Keep Run tiene diferentes franquicias de calzado. En este caso, el lanzamiento que tenemos es de las Keep Ride Max, pero viene un zapato que es muy cómodo para entrenar, es un daily Ujú. trainer para tu día a día, son zapatos que son súper cómodos y viene acompañado de diferentes productos que te hacen match, las pantalonetas, camisetas, medias, que hacen juego con todo el calzado, pero al final en Decathlon siempre lo que buscamos es que puedas encontrar todas las soluciones para lo que necesitas en el mismo lugar. Ujú. Este calzado en específico, como te lo decía, para entrenar en el día a día, es de nuestra línea top. Y Decathlon lo que viene a hacer, y Keep Run en específico, es justamente democratizar el deporte. Entonces encuentras zapatos que tienen muy alta tecnología para tus Ujú. entrenamientos, pero a un precio súper accesible comparado con el mercado. Hablemos de algo muy importante y es que los corredores y corredoras hoy, Camila, obviamente, pues partiendo de una base, ya empiezan a conocer su tipo de pisada. Si bien antes la mayoría de los que entramos al running entramos y nos cogimos cualquier par de tenis, cualquier pantalón algodón perchado, cualquier saco también, cualquier jugo y salimos a correr, hoy en día la gente se arma su pinta y usted decía algo muy clave. Y es que, por ejemplo, uno combina todo. Entonces uno tenis, pantaloneta, camisa, uno combina todo lo que tiene. Pero hay algo clave y es que hemos venido aprendiendo de la tecnología, hemos venido aprendiendo de los materiales, sobre todo en este caso de la suela, porque la tecnología avanza demasiado con todas las marcas y obviamente ustedes no se han quedado atrás. Contemos detalles tecnológicos de esta línea Keep Max para los oyentes. Claro que sí. Entonces, hay que empezar por la suela, como lo dices, que es de los que más nos emociona a nosotros como corredores cuando vamos a ver calzado. Y en el calzado y en la parte de la suela, este año viene con una tecnología renovada por parte de Keep Run. Es una tecnología que se llama SoftTech, que lo que busca es darte la mayor amortiguación posible Ujú. en cada zancada. Entonces, tiene un stack alto, que es decir, esa medida que tiene el calzado, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, está dentro de estas tendencias del calzado últimamente de las maxisuelas, que ves que son zapatos grandes. Ajá. Y entonces, en este caso en específico, el stack que tiene es 36-42 y eso significa un drop de 6 milímetros, que es la diferencia entre la parte de adelante y la parte de atrás del calzado. Ujú. Son Bueno, zapatos que también son súper livianos.
para la tecnología que tienen y al hablar de toda esta parte de amortiguación, porque cada vez que le vas sumando diferentes cosas a los productos para que tengan más tecnología, sean más dinámicos o tengan mejor amortiguación, pues le vas sumando peso, pero en el caso de estos, en una talla de hombre 42, son 271 gramos. No pesa nada. Estaba viendo por acá diferentes cifras para los oyentes. 21% más suave en el talón, 24% más suave en el antepié. Eso lo hace esta tecnología Softec. Un 34% más de amortiguación y algo clave, el retorno de energía. ¿Por qué? Y ahí ya nos va a dar la cifra Camila, y es que claro, cuando estamos corriendo, la clave es, esto lo hemos hablado varias veces en diferentes episodios, y es, no hay una pisada ideal. Si bien uno ve a corredores que dicen, no, qué técnica, qué cadencia, pero lo que sí se ha identificado, Camila, es que uno debe identificar su tipo de pisada, no podemos correr como corren los demás. Pero sí algo clave en esta línea es que cuando uno pisa, espera que esa suela le dé un retorno y le ayude obviamente a correr. Hablemos de eso. Sí, como tú lo dices, cada persona tiene una pisada casi que única. En el caso de este calzado, lo que te ayuda es principalmente a la parte de amortiguación y tiene este retorno de energía, aunque no es su principal característica es la comodidad. Entonces, independientemente del tipo de pisada que tengas, vas a sentir que es un zapato que se ajusta muy bien a tu pie, y no únicamente por la suela, sino también por todo la capellada del zapato, como la parte superior del zapato, que tiene un ajuste 360. Tú te los pones y sientes como si tuvieras unas medias puestas, o sea, se ajusta muy, muy bien a tus pies. Eso es lo que la principal promesa de nuestro calzado, que es un zapato ultra cómodo para que puedas correr cada vez más lejos. También estamos viendo el sistema de cordones, porque eso es clave, ¿no? Hoy en día uno va corriendo y uno va con su pace tranquilo y a la desamarrada, y también la tecnología avanza en eso. Justo esto hace parte de esta cada vez calzado tecnología que es mucho más liviana, que te ayuda. En este caso, la lengüeta del calzado tiene un tejido 3D y es un cuello reforzado, entonces hace que sea mucho más cómoda. El mesh del calzado también tiene muy, muy buena ventilación, que es importante cuando estás corriendo. Y al final todo esto viene a reforzar lo que hace tan interesante este producto. Camila, estaba viendo aquí en la página los colores que además son perfectos, porque creo que tienen los colores tradicionales que uno usa para correr. Obviamente estamos hablando de una marca que es francesa, que tiene presencia en diferentes lugares del mundo, pero no sé si, por ejemplo, los colores se eligen para este lado del mundo o en general, porque veo, por ejemplo, amarillo ácido fluorescente, negro ahumado, ultra blanco, completamente negros, una locura, negro ahumado, gris grafito, gris cemento. Digo una locura el negro porque vive lloviendo, entonces es una maravilla tener tenis negros. También están azul petróleo, verde delicado, amarillo miel, o sea, el combinado de colores, también el gris perla. Estos colores que llegan específicos para esta zona, o digamos que Decathlon los tiene distribuidos en general para diferentes lugares del mundo. En general hay una colección que es concebida en Europa y que está disponible para todo el mundo. En el caso de nosotros, para Colombia y para LATAM, el color icónico que hemos traído este año para la campaña es ese azul petróleo que estabas viendo en la página, que es súper bonito. Pero al final está toda la colección disponible y elegimos ese color que creemos que puede ser el que más puede gustar a nuestros corredores en el país. Claro, aparecen con todo. Lo otro importante tiene que ver con un compromiso y la sostenibilidad. Hablemos del material, porque estaba revisando, está hecho con PET reciclado. Sí, eso es importante de nuestros productos. Nosotros hoy en Decathlon y en nuestras marcas especialistas, específicamente en Keep tenemos un compromiso con el planeta y con el medio ambiente, porque si no lo cuidamos no va a haber ningún otro lugar para practicar deporte, para disfrutar eso que tanto nos gusta. Y en el caso de este calzado, justamente lo que buscamos con cada uno de nuestros
productos es poder reducir la huella de carbono. Hay diferentes técnicas, en este caso, como lo mencionabas, viene desde una parte más de los materiales que se utilizan, que sean más amigables con el medio ambiente, y luego su ciclo posterior de cuando ya los dejas de utilizar no vayan a impactar de manera negativa. Pero que también tenemos muchas otras iniciativas, y aquí un dato súper curioso para que no sé si lo tengas en el radar, pero el año pasado Keep Run ganó un premio porque diseñaron el primer zapato que no necesitaba pegamento para unir la suela con la parte principal. Tú sabes que Buenísimo. todos los zapatos utilizan pegamento, caucho para unirlo, pero logramos desarrollar una tecnología que evitaba este uso de pegamento. Entonces es súper interesante porque hay varias cosas que hemos ido desarrollando y que en el largo plazo queremos extender a toda la línea de productos. ¿Viene para qué distancias? Para quienes nos escuchan, viene para, decía, claro, está diario, pero ¿se puede correr una maratón o viene hasta qué distancia esta línea? Esta línea está pensada idealmente desde los 5 kilómetros hasta los 42. Hasta Ahora, los 42. está, Ajá. sí, ahora algo que es importante con este al final es que puede que para competencia busques un zapato que sea mucho más rápido, pero este sin ningún problema te va a ayudar en los entrenamientos a llegar hasta estas distancias e incluso un poco más. Solo que el ideal que recomendamos para que puedas tener la buena sensación con el zapato, las buenas sensaciones, está entre los 5 y los 42. Ujú. Entonces, bueno, 5 y 42, además que ahí uno también va probando, ¿no? Muchas veces las marcas traen a Colombia ciertas líneas y uno dice, no, yo quiero usar los Keep Max para los días que tenga que hacer fondos. No, yo los quiero usar para velocidad, pero eso va de acuerdo también al cuerpo, a la pisada. Finalmente, lo que están presentando es una nueva ingeniería. Todas las marcas están trabajando fuertemente hoy en eso. Y hablando de trabajo, pues ustedes también están lanzando app. Ahora también tienen app. Sí, es así. Tenemos una nueva aplicación que se llama Keep Run Pacer, y esta aplicación viene a acompañar a las personas en sus entrenamientos. Entonces es súper interesante porque entras a la aplicación, está disponible tanto en App Store como en Play Store para todos los dispositivos, y la promesa que tiene es que te va a acompañar a diseñar y hacer seguimiento de tus entrenamientos. Tú entras y si eres principiante o si ya eres avanzado, te va a hacer varias preguntas para conocer tu estado físico y luego también para conocer a dónde quieres llegar, cuál es ese reto, esa meta que tienes para acompañarte a lograrlo, y te genera todo un plan de entrenamiento teniendo en cuenta cuántos días puedes entrenar, cuál es el objetivo que tienes a nivel de el ritmo que quieres hacer en esos 5K, 10K, principalmente pensado a distancias largas. Y poco a poco te va dando retroalimentación de los entrenamientos, cómo te has ido desempeñando, y te propone diferentes ajustes para poder llegar a la meta final. También tiene muchos tips de nutrición, de recuperación, y se puede vincular con Strava, que sabemos que muchas personas aman Strava para dejar registrados sus entrenamientos, pero lo principal es que puedas tener acceso gratuito a esta información para poder prepararte. Se encuentra así con ese nombre, Pacer, P-A-C-R. Keep Run Pacer. Ah, Exacto. perfecto. Entonces, el nombre de la marca más Pacer. Claro, Keep Run Pacer, ya la vi, ya la estoy descargando. Claro, está buenísima. Camila, ¿cuál es su mejor tiempo en 10K, ya que le gusta la velocidad? Me matas porque te puedo decir mi mejor tiempo en 800 metros con mucho orgullo, 2 minutos 16. Wow, pero 2:16 en cuando 800. cuando me pasas a los 10K ya no son los mejores registros. Claro, baja. Pues Camila, la verdad es que es muy interesante. Para mí es fundamental como podcaster y con cambio de ritmo que los oyentes conozcan diferentes marcas, que sepan que hay una variedad. Hablábamos ahora al inicio, lo que ha hecho la marca es democratizar el deporte, tener precios muy accesibles para la gente. El running
como ustedes lo saben, ha venido creciendo demasiado. Hay mucha gente corriendo. Se están agotando las majors, las no majors. En Colombia, por ejemplo, el segundo semestre es una carrera cada 8 días. Bueno, todas las ciudades ahora tienen media maratón. Esto es impresionante. Y también me parece muy interesante poderles llevar información de valor a los oyentes, que tengan en cuenta que cuando vayan a Decathlon van a encontrar un asesor que les va a ayudar, les va a explicar también, porque también ustedes dentro de esa línea sé que tienen, si usted está comenzando a correr, si es un corredor ya experimentado, porque esto es diferente, todos los tenis son diferentes, todos los tenis, queridos y queridas oyentes, ya sabemos tienen una vida útil, ¿sí? Estos van para cierto tiempo, no es para uno darles toda la vida, porque obviamente se desgastan y vienen preparados eh, para eso, pero las marcas trabajan fuertemente en eso. Hablamos de lo que contaba ahora Camila, un 69% de retorno de energía, un 6% más ligera la zapatilla, pero tienen una mayor amortiguación. Y algo clave es que da estabilidad, pero no es rígida, porque obviamente lo que necesitamos es que el cuerpo se mueva, o el pie mejor se mueva mucho mejor. Camila, gracias mil por este tiempo. Es Camila Ortiz, directora comercial de deportes y running y naturaleza de Decathlon. Gracias mil por ese tiempo con todos los oyentes de Cambio de Ritmo. Y nada, pues la invitación a que vayan y puedan disfrutar de estos tenis y de la atención que ofrece Decathlon. Gracias, Jorge, y gracias, oyentes de Cambio de Ritmo, por tenernos hoy en su podcast. Los esperamos en nuestras tiendas para que encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 35 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, no olvide calificar el episodio, comentaros también. Si quiere aportar a la Baki para que este podcast se pueda realizar, en mi cuenta de Instagram, en @JoshBalaguera, encuentra el link para que haga su aporte. Todo suma, todo sirve. Recuerde que cada vez que se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase, y la frase de hoy es la siguiente: haz lo que quieres hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Y recuerden, no corren solos. Cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden. A correr. Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo.